Hosana, Hosana al Hijo de David. Y me llamaba mucho la atención porque no voy a predicarle de eso, pero quiero enseñarle acerca de eso. Porque esos mismos que gritaban Hosana, Hosana, bendito, ¿verdad?, al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, esos mismos que gritaron Hosana, Hosana, fueron los mismos que después gritaron crucifícale, crucifícale. Entonces, lo que hoy yo quiero enseñarle es acerca, ¿verdad?, de la firmeza en nuestra fe. Amén. Yo le decía y le he enseñado en los devocionales que cuando Jesús tuvo el encuentro con la mujer samaritana, Jesús le dijo a esta mujer: ustedes adoran lo que no conocen, pero nosotros, ¿verdad?, los judíos, adoramos lo que conocemos y sabemos que la salvación viene de los judíos. Amén. Entonces, hoy nos encontramos un sinnúmero, ¿verdad?, de gente que profesa su fe. Sí, lo compartía yo en el viaje que tuvimos a Morelos, junto con mis amados hermanos, el cual, ¿verdad?, muchos, ¿verdad?, a través de sus creencias, a través de su cultura, a través de lo que le enseñaron sus padres, ellos lo hacen. Muchos lo hacen por costumbre, porque no tienen realmente el conocimiento de, sino que solamente lo hacen ¿por qué? Por imitación. Amén. Y es lo importante que el creyente, el cristiano, ¿verdad?, debe de conocer a Dios. Y debe de saber, ¿verdad?, cómo adorarle, alabarle, cómo agradarle a Dios. Yo quiero que me acompañe a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 16. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 16. Vamos a darle lectura al versículo 13 y 14. Usted lo va a leer en la Reina Valera. Y dice la escritura, primera de Corintios capítulo 16, versículo 13 y 14. Manténganse alertas y firmes en la fe. Pórtense con valentía y sean modelo de fortaleza. Todo lo que hagan, háganlo con amor. Amén. ¿Alguien me puede leer la Reina Valera? Hoy en día nos tenemos que mantener como. Se saltó uno. Hoy en día nos tenemos que mantener como alerta, velando, cuidando. ¿De qué? De que finalmente nuestra fe se mantenga como firme. Yo le compartía acerca, ¿verdad?, de que muchos, ¿verdad?, hacen innumerables cuestiones para poder proclamar o profesar su fe. En las redes sociales existen perfiles que tienen millones de seguidores, porque han logrado estos seguidores impactarlos, ¿sí? El contenido que imparten o que comparten influye de una manera, ¿verdad?, y el público se siente identificado con estas personas. Ahí hay algo, dice ahí: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta?
Así que, mire, hasta los demonios tienen ¿qué? Tienen fe. Porque dice ahí, ¿verdad?, que también los demonios creen y tiemblan. Así que hoy yo le preguntaría, ¿usted en quién cree? ¿Cómo cree? ¿Para qué cree? Dentro de esto que le explicaba, yo le decía que hay mucha gente que, por ejemplo, en estas festividades, ¿verdad?, se encapuchan, se latiguean, se flagelan, quieren demostrar así su fe. Pero aquel que conoce a Jesús, ¿verdad?, esto es algo que no le agrada, porque el cuerpo es templo del Espíritu Santo y hay que ¿qué? Que cuidarlo. Así que ¿por qué tenemos que estar alertas? Porque hay muchos que van a profesar una fe. La pregunta es, ¿la fe en quién? Para los creyentes y para nosotros dice que nuestra mirada tiene que estar puesta en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Los demonios creen y tiemblan porque saben lo que le espera. Pero el creyente, el Hijo de Dios, tiene que creer y tener esperanza, paz y gozo, porque sabe que el día de su redención está cerca. Esa es la diferencia. Por eso es que a mí me causa conflicto cuando le dicen, hermanos, Cristo viene pronto. Ay no, pastor, me dan eso y me da miedo. Los demonios creen y tiemblan porque saben que su vida y sus obras no son justas y no son correctas. Entonces, la fe comúnmente está relacionada con el creer. En diferentes versiones de la Biblia se marca innumerablemente esta palabra. Por ejemplo, para algunos datos, en la Biblia King James aparece 336 veces la palabra fe o creer. En la palabra Nueva Versión Internacional en la Biblia aparece 458 veces la palabra fe o creer. En la palabra en la Biblia New American Standard Bible 378 veces, y en la Biblia Good New Bible aparece 521 veces. Si nosotros nos preguntáramos por qué tantas veces aparece la palabra fe o creer, ¿verdad? No, usted tendría un tiempo para decir algo hay de importancia acerca de la fe. Ahora, usted sabe de memoria, ¿verdad?, qué es la fe, pero se lo voy a dar el significado según la Real Academia Española de la Lengua. La fe es el conjunto de creencias, es la confianza y palabra que se da o promesa a alguien, ¿sí? Es el conjunto de creencias. En el cristianismo consiste en estar de acuerdo con la revelación de que Dios se da a través de su palabra y que es la verdad absoluta, la Biblia. Amén. Así que nosotros creemos que la palabra de Dios, la Biblia, es una verdad absoluta o es la verdad absoluta, y que a través de ella se nos revela, se nos enseña acerca de Dios. Es ese conjunto de un todo que son que nuestras creencias, y que nosotros confiamos en ella y que también creemos en las promesas que Hebreos 11, que es lo que viene la fe, se lo voy a leer en la traducción PDT, Hebreos 1:2, 11:1:2, dice: ahora bien, la fe es la realidad de lo que esperamos, es la prueba palpable de lo que no podemos ver.
Dios aprobó a los que vivieron en tiempos pasados por la fe que tenían. Entonces, ¿qué es la fe? Es el conjunto de creencias. Y creemos nosotros, vuelvo a repetir, que la Biblia es la verdad absoluta y que por ella se nos revela, se nos enseña acerca de Dios. La Biblia nos enseña en Timoteo que dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil, ¿verdad? Para instruir, para corregir, para redarguir, para preparar al hombre, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vemos esto, es nuestro manual de instrucción, que a través de la Biblia nosotros debemos de vivir conforme a la palabra de Dios. Y que nos enseña a hombres que vivieron de acuerdo, ¿verdad?, por la fe que ellos tenían y que Dios aprobó. Y vemos también a hombres a los cuales Dios también reprobó. ¿Está conmigo? Así que con esta enseñanza usted va a ir, ¿verdad?, quitando muchas creencias en las cuales dice: no, yo adoro a Dios a mi manera, yo sigo a Dios a mi forma. Hay algo que dicen: todos los caminos van a Roma, pero usted no va a Roma, usted quiere ir al cielo. Entonces usted tiene que seguir ¿qué? La palabra de Dios. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Ahora, la pregunta: ¿por qué es necesaria la fe? Ya le dije yo qué es la fe. Ahora, ¿por qué es necesaria la fe? En el mundo en que vivimos exige que nos amoldemos a los pensamientos y a las corrientes actuales que integran un sinfín de ideologías, filosofías modernas e inclusivas, ¿sí? Constantemente el mundo nos está bombardeando, en el cual salen pensamientos, salen ideologías, salen filósofos, ¿verdad? En las cuales hoy también nos salen, ¿verdad? Es esta norma de inclusión, ¿sí? Y la Biblia nos enseña que no nos debemos ¿qué? Amoldar al sistema de este mundo, sino que tenemos que ser ¿qué? Renovados por el Espíritu Santo. En la semana yo escuché de una noticia en la cual dice que tenían que hacer un alto a la tecnología, a lo que le llaman la inteligencia artificial, porque habían llegado ya hasta a un límite en el cual, ¿verdad?, ya se estaban elaborando robots en los cuales tenían ya su propio pensamiento. Y mire qué grave es esto, porque sucedió, no sé si me acuerdo, en Bélgica, el país, en el cual una persona tenía, como aparte de su esposa, tenía una pareja, ¿cómo pudiéramos llamarle? Cibernética, en el cual, ¿verdad?, él cada vez que venía del trabajo, él hablaba con esta androide, le podríamos llamar, y expresaba, ¿verdad?, todo lo que sentía. Esta persona le demostraba y le decía, ¿verdad?, su sentir, y lo que tenía este androide es que nunca le contradecía en nada. Siempre le decía que él tenía la razón, siempre le decía que él estaba bien, él le decía que iba a estar, que lo iba a seguir hasta el fin del mundo, que finalmente iba a estar en cada momento. Cuando esta persona entró en un momento de depresión, el mismo androide le dijo: no importa que te quites la vida, yo voy a continuar la obra que tú dejaste. Y él, sin titubear, se quitó la vida. Vemos cómo a través
de la tecnología, de filosofías, de pensamientos, quieren llevar al ser humano a que se amolden, ¿sí? De que tomen forma sus pensamientos a las corrientes, ¿verdad?, de este mundo. Por ejemplo, hoy está mucho acerca de la inclusión, del lenguaje inclusivo. La inclusión consiste en aceptar a todas las personas como iguales, independientemente de su capacidad, etnia, edad, religión o identidad de género, y garantizar que tengan acceso a los mismos servicios y oportunidades que los demás. Ese es el mensaje, ¿verdad?, el cual trasladan y dicen: wow, esto es muy bonito, ¿verdad?, que todos tengan los servicios y todos tengan las oportunidades. Pero solamente ese es la carátula de lo que representa. El modelo lo que es que tienen que hacerlos ¿qué? Una parte, como una serie, que todos sean iguales. Y la pregunta es a través de la Biblia: entonces, ¿para qué Dios lo hizo con capacidad diferente? ¿Para qué Dios le dio una cabellera diferente? ¿Para qué Dios le dio un color diferente? ¿Para qué Dios lo diseñó? Y cada uno de nosotros no es igual a la persona que está al lado. ¿Para qué Dios lo hizo? Porque tiene un propósito. Pero el sistema del mundo le dice: no, todos tienen que ser en serie. Y ahí es cuando no vamos a meternos en este tema tanto. Pero yo le dije: ¿por qué es necesaria la fe? Para que usted no se amolde a pensamientos y para que no usted sea llevado por corrientes, ¿verdad?, de este mundo, y para que finalmente usted le dio algo Dios muy importante: una capacidad de ser un ser pensante. Romanos capítulo 12 versículo 2 dice: no vivan según el modelo de este mundo, mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. Así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere para ustedes y también lo que es bueno, perfecto y agradable a Él. Amén. Mire qué tremendo. Dice que nosotros no debemos vivir como el modelo de este mundo, sino que debemos dejar que Dios transforme nuestra vida con una nueva manera de ¿qué? De pensar o de vivir. Y después dice: así podrán entender y aceptar. ¿Por qué muchas de las veces no entendemos y no aceptamos lo que Dios quiere para nosotros? Porque nosotros entonces muchas de las veces vivimos de acuerdo al sistema del mundo. Y entonces contradecimos todo lo que tiene que ver con Dios. Y entonces no disfrutamos lo que es ¿qué? Bueno, perfecto y agradable a Dios. Entonces, la fe es necesaria ¿para qué? Para no amoldarnos a un sistema que lo que quiere es ¿qué? Destruirnos. A un sistema que lo que quiere es ¿qué? Separarnos de Dios. Si algo dijo Jesucristo es que había vencido ¿a qué? Al mundo. Y si Jesucristo venció al mundo, ¿por qué nosotros queremos amoldarnos al sistema del mundo? Por eso es que muchas de las veces no entendemos lo bueno, lo perfecto y lo agradable a Dios. ¿Por qué? Porque estamos conforme al molde de este mundo. ¿Sí? Para poder ser transformado internamente y defender lo que crees, es necesaria ¿qué? La fe. Es necesaria, ¿verdad?, que tú creas que la palabra de Dios es la máxima autoridad que rige tu vida,
que la dirige, que te cambia tu modo de pensar, ¿verdad? Y la fe está fundamentada, o la fe, perdón, es fundamental y es la base de todos nosotros. Hebreos 11:6 dice que nadie puede agradar a Dios si no tiene que. Sin fe es imposible agradar a Dios. Cualquiera que se acerque a Dios debe creer que Dios existe y que premia a los que lo buscan. Amén. Entonces vemos que tenemos que tener esa fe en Dios. ¿Por qué? Porque le agrada. La fe es necesaria para mantenernos firmes y constantes en la manera de ser y actuar en una sociedad cambiante. La fe te va a dar identidad. La fe te va a dar propósito. La fe te va a enseñar quién eres y hacia dónde vas. En una sociedad que constantemente está ¿qué? Cambiando. Que si hoy dijo que es verde, mañana rojo, que ahora sí, que ahora no. Y que mucha de la gente dice, ahora ya no entiendo, ¿verdad? Ya me revolvieron todo. Pero para el creyente es Cristo el ancla de nuestra fe. Por eso es que es muy importante y la fe es necesaria para mantenernos como firmes. Dios está en busca de creyentes con seguridad y firmeza que combatan las posturas y pensamientos que cómodamente se han aceptado y ahora forman parte de nuestra vida diaria. Si algo el creyente no ha hecho en estos últimos años, ¿sabe qué es? Es defender su fe. Platicábamos en la mañana con alguien y decía, yo me quiero evitar problemas. Yo no quiero entrar en discusiones. Yo no quiero, ¿verdad?, altercar. Y no se trata de que entremos en discusiones, pero sí la gente tiene que saber que nuestra postura. Por eso yo es lo que le decía, mucha gente profesa su fe. Mucha gente dice abiertamente en quién cree. Y en cada uno de las personas es respetable, porque es lo que decidieron ellos creer. Pero nosotros, los creyentes, los cristianos, no puede haber diferentes de que ustedes creen en esto o ustedes creen en el otro, porque el evangelio no se puede mochar. Y que uno de los graves errores es que mucha de la iglesia ha quitado parte fundamental de la escritura por no tener el conocimiento completo o simple y sencillamente porque no le agrada. Pero por eso vemos a mucho cristiano que está como fluctuante. Y Dios está en busca de estos cristianos con seguridad, con firmeza, que definan su postura y su pensamiento en una sociedad cambiante. Es a través de la fe que permanecemos en las promesas, y estas son para defender la verdad bíblica con el fin de alcanzar bendiciones. Vaya conmigo a Hebreos 11, que es la fe. Usted se lo sabe, ¿ok? Pero ahí ayúdeme, pastora, en donde dice que por la fe, ¿sí? Ya lo encontró, que es versículos más abajo. ¿Qué hicieron? A ver. Abel confía en Dios, o por la fe de Abel le ofreció un sacrificio mejor que el de Caín. Por eso Dios no consideró a Abel que era justo. Ok. Y aceptó su ofrenda. Por la fe que hizo Abel, Ofreció un mejor sacrificio.
Por la fe ofreció mejor sacrificio. Por la fe Abel agradó mejor a Dios. ¿Por qué? Porque Abel lo conocía y sabía que a Dios había que darle ¿qué? Lo mejor. Después, ¿qué dice? Enoc, ¿qué hizo? Confió en Dios y por eso, en vez de morir, Dios se lo llevó de este mundo y nadie volvió a encontrarlo. Por la fe de Enoc, ¿qué hizo? No murió. Pablo dice, ¿verdad? Que les digo una verdad, no todos moriremos, sino que unos seremos ¿qué? Arrebatados. Pero ¿cómo es que vamos a ser arrebatados? Teniendo una fe como la de Enoc, caminando y confiando en Dios. Tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Mi pregunta es, ¿usted camina con esa fe de tal manera de agradar a Dios? Porque empezamos a ver que la fe sin obras es muerta. Así que usted tiene que dar un mejor sacrificio de alabanza y de adoración. Usted tiene que andar agradando a Dios, y para eso lo tiene que conocer conforme a la palabra. Después, ¿qué dice, pastora? El siguiente personaje. ¿Qué hizo Noé? Noé confió en Dios y por eso cuando Dios le avisó que sucederían cosas que todavía no podían verse, obedeció y construyó una casa gloriosa. Ahí. ¿Qué hizo Noé a través de la fe? Confió en el Señor. Fue advertido de algo que iba a suceder y empezó a prepararse. Mi pregunta es, a través de su fe, ¿confía plenamente en Jesús? ¿Confía plenamente, verdad, en lo que Él hará? Y si es así, usted tiene que obedecer. Lo compartimos o lo vimos en este tiempo de pandemia, en el cual antes de que sucedieran todas las cosas, Dios nos dijo: no se preocupen, yo estaré con ustedes. Y tuvimos la fe, la confianza en que aunque vinieran acontecimientos duros, imprevistos, muy fuertes para toda la humanidad, tener la fe ¿para qué? Para obedecerle. Y en una sociedad en donde estuvo cambiante, de que ahora enciérrense, ahora salgan, ahora pónganse, ahora quítense, y que nadie sabía lo que debería de hacer. Dios a través de su palabra diciendo: ¿sabes qué? Hagan esto, obedezcan. Ahora empezamos a entender que para qué es la fe. La fe no solamente es para recibir milagros, la fe es un estilo de vida. ¿Qué dice el demás personaje? Abraham, ¿qué hizo? Abraham confió en Dios y por eso obedeció cuando Dios le ordenó que saliera de su tierra para ir al país que le daría, aun cuando no sabía hacia dónde ir. Lo que hizo Abraham fue obedecer a Dios. Y él le dijo: ¿sabes qué? Sal de ese trabajo, no te cases con esa persona, no hagas y realices esto. ¿Y Abraham qué hizo? Pero cuántas veces Dios nos dice: no, esto, Señor, ¿será que sí? ¿Será que no, Señor? Ay, no, revélame, dame una u otra vez prueba. ¿Qué hizo Abraham? Obedeció sin cuestionar lo que Dios le había dicho. Es necesario que dejes esto, que dejes esto otro. Sí, Señor, porque yo creo que tus planes son mejor para mí. Y usted empieza a ver que por la fe taparon boca de leones. Y ahí, ayúdame, pastora o George, en donde dice que Moisés, ¿sí? Por la fe de Moisés, dice que siendo hijo, ¿verdad?, renunció a los privilegios.
Ahí paremos tantito. Era edicto del rey que todo varón tendría que morir. Y se lo había dicho a las parteras: bajo pena de muerte a aquel que esconda a un niño. Y sus padres no temieron al edicto del rey, bajo pena o bajo su propia vida. Mi pregunta es: ¿su fe está tan firme que si sacan un decreto en el cual usted tenga que renunciar a su fe, usted moriría? Si lo vimos en esta pandemia, aquel que no se vacune no va a trabajar. Y decían desfilando: pues ni modo, pastores, que si no me quedo sin trabajo. Son ensayos en los cuales nos están preparando en cuál es nuestra nuestra fe. Se lo voy a decir así nada más, porque la fe son las creencias. Hay una religión, no voy a mencionar cuál, en el cual una de sus creencias es que ellos no permiten la transfusión de sangre. Y así se encuentran sus familiares en un estado muy grave, ellos no permiten la transfusión de sangre. Y si es necesario morir, ellos mueren. Sean niños, sean adolescentes, sean grandes, pero ellos tienen esa creencia que si ellos, ¿verdad?, se les da la transfusión de sangre, entonces todo el ADN queda en desorden y trae tantas cuestiones. El punto es que estamos viendo esa parte de que ellos creen a una costa de su vida. Y la fe tiene que dar evidencia en nuestras obras. Por eso es que le digo que la iglesia todavía no ha crecido a tal punto de de defender la fe. Y más en este continente americano en el cual no ha sufrido la persecución acerca de la fe. Mire, ahí dice el edicto que a causa, ¿verdad?, bajo pena de muerte el que escondiera. Pero después, ya grande, Moisés, que dijo que renunció a los placeres. Dice: en vez de disfrutar de las riquezas de Egipto, Moisés decidió que era mejor sufrir, como también iba a sufrir el Mesías, pues sabía que Dios le daría su premio. Moisés renunció a los privilegios del mundo. Por la fe dejó de disfrutar los placeres temporales del pecado. Muchas de las veces la gente, ¿verdad?, dice o tiene la creencia: es que a ti te prohíben el tomar, a ti te prohíben el fumar, a ti te prohíben. Y no, aquí no se prohíbe nada. ¿Sí? Aquí no se prohíbe nada. Aquí se enseña y tú tomas la decisión de qué es lo correcto para tu vida y qué no es lo correcto para tu vida. En la mañana oíamos un mensaje, mi esposa y yo, en el cual decía, ¿verdad?, muchas de las veces nosotros, ¿verdad?, como decía, lo rico o lo delicioso no significa que sea lo mejor. Y lo sano, ¿verdad?, no muchas de las veces, ¿verdad?, tiene que ser deleitoso, llamativo. Y ponía el ejemplo de una Coca-Cola. Y él decía: si traigo aquí un refresco de cola y le hago tss,
Y si está frío y sudadito y así es eso, usted se lo ¿qué? Se lo antoja y es rico, es saludable. Perdón, es rico y es delicioso, pero no es saludable. Y muchos de nosotros, sabiendo que no es saludable, no lo tomamos. Más sin en cambio, si le decimos toma agua, ¿qué decimos? Pues no estoy enfermo para tomar agua. El agua no sabe a nada, ¿verdad? Y nos encontramos en que muchas de las veces así hacemos con el pecado. El pecado es rico, es delicioso por un momento, pero tiene grandes consecuencias. Mas el agua de vida es agua de vida eterna, la palabra. Y muchas de las veces que preferimos las cosas momentáneas que las cosas eternas. Entonces vemos que la fe es ¿para qué? La fe es para que permanezcamos en las promesas. Y estas son, la fe es para defender la verdad bíblica. Cuando ve Hebreos 11 o ahora estúdielo desde esa forma, que la fe que profesaron cada uno de ellos es ¿para qué? Para defender la verdad, para defender en lo que ellos creían y en el Dios para el cual ellos confiaban. Por eso es que vemos cuántas obras ellos realizaban por medio de la ¿qué? De la fe. Lo hicieron así los apóstoles, en donde le dijeron: Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos hablar la palabra de Dios con denuedo, mientras a través de tu Santo Espíritu concédenos hacer milagros y maravillas. ¿Para qué es la fe? Para defender en lo que usted cree. Elías y los profetas de Baal, ¿qué le dijeron? Vamos a ver quién da respuesta, quién verdaderamente es Dios. Entonces vemos que la fe es necesaria ¿para qué? Para defender nuestra fe. Mire, le voy a leer rápidamente el hecho en lo que nosotros creemos o debiéramos de creer. Ayúdame ahí, George, Hebreos capítulo 6, porque mucha gente habla acerca de la sana doctrina y muchos dicen: es que esta iglesia no tiene la sana doctrina. Esta iglesia no tiene la doctrina completa. Ahí lo tienes, George. ¿Qué dice Hebreos 6? Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento. Ahí está. De las muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos, si Dios en verdad lo permite. Ok, Hebreos 6 empieza a señalar acerca de la doctrina, la enseñanza, lo que todo creyente cristiano debe de ¿qué? De creer. Ahí le va. El creyente cristiano cree que la Biblia es nuestra fuente total de autoridad, inspirada por Dios. Amén. Y es nuestro manual, nuestro estilo de vida. No hay otro libro, es la Biblia, ¿sí? En la cual es la autoridad, es la que nos rige. No nos dirige un hombre, nos dirige la Biblia.
a través de principios, estatutos, preceptos, normas. Y que por eso cada uno de nosotros debe de conocer la palabra de Dios. Porque hoy vemos mucha gente que está en otras sectas, doctrinas y religiones que aparte de la Biblia tienen otro libro, o que su máxima autoridad no es la palabra de Dios, sino es un ser humano, y que muchas de las veces va en contra de principios bíblicos. Por eso es que el creyente debe de desayunar, comer y cenar Biblia, para que si alguna vez un hombre se para en este lugar, o como enseñaba pastor en la semana, empieza a darle una enseñanza, usted tiene la enseñanza, el manual, que esa doctrina es humana y que no es de Dios, o que es diabólica y que lo va a hacer que errar o apartarse o apostatar de su fe. Por eso es que nosotros creemos que la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo, escrita por hombres pero inspirados por el Espíritu Santo, y es nuestra máxima autoridad. Amén. Creemos en que Dios es el único y verdadero, un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Lo leímos en Santiago. Tú crees que Dios es uno, bien haces. Dios es nuestro único y verdadero y sabio Dios, ¿ok? Creemos en el Dios trino. Creemos también en el hombre y su caída, ¿sí? Pero también en la redención y esperanza. Creemos también que en la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que no hay en ningún otro hay salvación, solamente en Jesucristo, el Hijo de Dios. Creemos también en la santificación, que es el santificarse, es que somos apartados, ¿sí? Dios nos sacó del reino de las tinieblas, del poder, de la autoridad, para trasladarnos al reino de luz. Santificación, nos apartó. Creemos también en el bautismo, los bautismos, en agua, en el Espíritu Santo. Creemos también en la sanidad divina. Creemos en la iglesia como cuerpo de Cristo. Por eso nos congregamos, nos reunimos. Y creemos también en la mayordomía financiera, que habla a través del diezmo, ofrenda, primicias. Creemos en el arrebatamiento de la iglesia. Creemos también en la segunda venida de Cristo. Y creemos también en el reino milenial en que Él reinará. Creemos en el juicio final de los incrédulos, y también que hay un cielo, pero que también hay un ¿qué? Un infierno. Creemos en la cena del Señor, que es la comunión que Él dejó y estableció. Creemos que Dios, después de todo esto, va a hacer un cielo nuevo y una tierra nueva, ¿sí? Y que Dios también nos dejó para poder refutar todas las doctrinas erróneas. Es parte de lo que nosotros ¿qué? Creemos. Y que tenemos que estar bien enseñados. ¿Por qué? Se lo vuelvo a repetir. Porque hay mucha iglesia en el cual dicen nosotros no creemos en el diezmo, y le cortan esa parte. Nosotros creemos que ya vino Jesucristo, pero que Él no volverá a venir. Hay varias tendencias en las cuales, y si se la dijera a ustedes, es amilenialista, es mileanista o postmilenial. Y en eso se basa. ¿Usted en qué cree?
En otras palabras, que el reino ya está establecido aquí en la tierra, que no hay milenios, o sea que Cristo no va a reinar, o que Cristo va a reinar por 1000 años. ¿Dónde está eso? En la Biblia. Hay segunda venida. ¿Usted cree en la segunda venida? ¿Usted cree en la segunda venida? ¿Cuál segunda venida? ¿En la que todo ojo le verá? ¿O en la cual dice que seremos juntos, llevados junto con todos los santos y nos reuniremos con Él en el cielo? ¿En cuál de los dos? Porque hay gente que dice, ¿no? Y todo ojo le verá y toda lengua confesará. Sí, pero cuando viene, viene para establecer su reino milenial y juicio. Y que esa es una de las posturas que están enseñando. Entonces, ¿la fe para qué es? Para defender, pero también para saber en dónde está usted parado. Y ahorita parece que le movieron el piso, ¿ah? ¿Por qué? Porque muchos decimos tener fe, pero no sabemos para qué es esa fe. ¿Y qué es para qué? Para defender. Ahora, la fe, y aquí viene lo más importante, no porque lo demás no sea importante. La fe, o sea, todo lo que nosotros creemos y en quien creemos, ¿sabe para qué es? Para que tengamos un estilo de vida diferente. Efesios 2, si me ayudan a leerlo. Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10. Entonces vemos que por gracia somos salvos. ¿Por medio de qué? De la fe, ¿sí? Y esto no es por nosotros, sino es un don de Dios, es un regalo de Dios. No es por obras, porque hay gente que se quiere ganar el cielo por obras, y el cielo no se gana por obras. El cielo o al cielo se va por gracia y por tener la fe, la creencia en Dios, la creencia en Jesucristo. Ahora, dice aquí, porque somos hechura suya y creados en Cristo Jesús para buenas obras. Así que cuando usted llega al evangelio y cuando usted estudia la palabra, es la misma palabra que le va a revelar y le va a enseñar lo que debe cambiar, lo que debe hacer, lo que no debe de hacer, y a través de su obra regeneradora lo va a transformar de adentro hacia afuera con el fin de ¿qué? Dice, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? ¿Para qué? Así que cuando usted llega a Cristo Jesús y recibe instrucción, recibe enseñanza, ¿qué es lo que usted debe de hacer? ¿Ve que la fe es un estilo de vida? Usted tiene que hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. ¿Para qué? Para que ande en ellas.
Dios le puso a ese necesitado, Dios le puso a ese hambriento, Dios le puso esas situaciones que está enfrente. ¿Para qué? Para que usted ayude. Para que usted ¿qué? Ande. Porque la fe sin obras, entonces la fe tiene que trabajarse ¿cómo? Por las obras. ¿Y por qué usted va a realizar buenas obras? Por la simple y sencilla razón de que Cristo Jesús está en usted. Y porque es lo que le ha enseñado. Por eso es que vemos que la fe no es una religión, es un estilo de vida. Y que cada uno de nosotros debe de vivir conforme a lo que cree. ¿En quién creemos? ¿En Dios? Entonces tenemos que caminar y hacer ¿qué? Buenas obras. La palabra tiene ejemplos de cómo vivir una vida piadosa. El ejemplo es Timoteo, en el cual Pablo envía 2 cartas y la primera le advierte de las falsas doctrinas. Ahí acompáñeme, primera de Timoteo 1 del 3 al 6. Él le advierte de las falsas doctrinas y le dice que no preste atención, que no discuta y que no caiga en provocación, sino que debe de enfocarse en predicar y practicar el evangelio. Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 3 al 6. Ahí lo tiene. ¿Quién lo tiene? Si me ayuda. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos de los que no enseñan diferente doctrina, ni prestes atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería. Dice que cuando partió de Macedonia le pidió a Timoteo que permaneciera en Éfeso para hacer frente a esos que andan enseñando extrañas doctrinas. Ya ve cómo tiene que defender su fe, su postura, ¿sí? Y no hacer más que las personas no hacían más que ensalzarse en discursos interminables sobre mitos y genealogías y cosas que solo sirven para suscitar disputas y que nada contribuyen al plan de Dios basado en la fe. Hoy vemos en las redes sociales cuánta gente, ¿verdad?, toma un video y empieza a decir: tal pastor tiene mala enseñanza, y empieza a decir: tiene esto y es mal, mira y solamente sirven ¿para qué? Para señalar y juzgar. Y la pregunta ¿es edificada la fe del que lo oye? No. Lo único que hace es que dice: ahora estoy más confundido si ya creer o no creer. Por eso es que Pablo le dice a Timoteo: tú tienes que estar ahí para enseñar, o más bien para hacer frente a aquellos que están enseñando incorrectamente. Y le dice: el propósito de esta advertencia, el propósito de la carta de Pablo a Timoteo es promover el amor que brota de un corazón limpio. ¿Qué es lo que Pablo le encomendó a Timoteo? Que él promoviera ¿qué? El amor que brota de un corazón limpio. ¿Qué es lo que tiene que hacer el creyente? Promover el amor. ¿El amor de quién? El amor de Dios. Eso es lo que tiene que hacer el creyente. ¿Sí? Es su estilo de vida. Amar, perdonar, demostrar el amor de Dios. Es que pastor, ya me hizo 7 veces. Ahora, ¿cuántas veces Dios te ha perdonado a ti?
más de 7. Entonces tú no tienes que condenar, tú no tienes que juzgar, tú no tienes que señalar. ¿Tú qué tienes que hacer? Demostrar el amor que Dios te tuvo, la paciencia que Dios te tuvo. Pero no entienden una y otra vez. ¿Cuántas veces Dios te mostró esa paciencia? Y Pablo le enseña a Timoteo y le dice: el propósito de esta advertencia es que promuevas el amor que brota de un corazón limpio, de una conciencia sana y de una fe sincera, y que algunos se han desviado de esta línea de conducta y se han perdido en una estéril palabrería. O sea, que hay mucha teología, hay mucha palabra, pero hay poca demostración del amor de Dios en sus vidas. Y la fe es un estilo de vida, porque el amor todo lo perdona, el amor todo lo sufre, el amor todo lo espera. Entonces nuestra fe es un estilo de vida, el cual Dios ya lo estableció a través de su palabra, y que tenemos que caminar en las buenas obras, y que tenemos que demostrar a la gente el amor de Dios. Amén. Ahora, la segunda carta, segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 5. Me acuerdo de tu fe sincera, de tu fe no fingida, pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas tu abuela Loida y tu madre Eunice, y sé que esa fe sigue firme en ti. O sea, sigues caminando con esa confianza, con esa firmeza, con esa pasión, sigues amando, sigues perdonando, sigues alabando a Dios con fe, con gozo. ¿Por qué? Porque es una fe no fingida. Por eso le digo que la fe es un estilo de vida, porque cuando la fe la vives diariamente, no te cuesta o no tienes por qué fingirla. A veces mis hijos, ¿verdad? Hoy ya estoy aprendiendo a sonreír, pero mis hijos decían: sonríe, papá, y le hacía yo. Y cuando le hacía yo, le digo: ya hasta me duele aquí, porque eso de estar. Pero cuando cada día sonríes, 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 es un estilo de. Y cuando tú lo haces, ya no lo haces con un fingimiento. Tu sonrisa es porque lo haces todos los días, lo practicas todos los días. Y así es nuestra fe. Nuestra fe la debemos de practicar ¿cuándo? Los domingos, los miércoles, cuando pastora nos pregunta o deja tarea. ¿Cuándo tiene que practicar su fe? La fe tiene que ser su estilo de vida. Y él le dice: Pablo, yo me recuerdo o me acuerdo de tu fe sincera, de cómo tú andas, de cómo caminas, cómo confías en el Señor. ¿Por qué? Porque de esa misma fe estuvieron llenas tu abuela, tu madre, y sé que está en ti. Entonces nuestra fe tiene que ser ¿qué? Un estilo de vida. En esta semana que yo le decía, que muchos la denominan la semana ¿qué? Mayor. Es una semana en donde mucha gente se esfuerza por vivir esta semana en santidad, pero solamente esta semana. ¿Y el demás tiempo? Me decía mi hijo, con estas culturas y costumbres: papá, y ahora ya no están los que están bailando y danzando eso, ahora ya están en la iglesia oyendo misa. Le digo: no,
Ya hicieron su carnaval, pero ahora no van a la iglesia. Ahora dijeron, ya se gozó, ahora ya vámonos a hacer otra parte. Vámonos a la playa porque nos dieron vacaciones. Hasta a los que no creen, ¿verdad?, les dan vacaciones de Semana Santa. ¿Por qué? Porque no es su estilo de vida. Solamente es una costumbre o una tradición. El peligro es que hay muchos cristianos que solamente lo hacen por tradición. Decía el apóstol Pablo, de los cuales yo era uno de los primeros. Mi mamá me decía, puedes faltar al culto todo el año, pero el domingo de resurrección ahí te quiero en la iglesia. Y es que los domingos de resurrección era el culto a las 5 de la mañana. Bueno, 4 te levantabas, ¿verdad? Porque para irte a las 5, ¿verdad? Bueno, eso cuando ya nos casamos, pero antes venía yo de la discoteca, de las fiestas, y entrando ahí al cuarto, me decía, qué bueno que ya llegaste para que nos vayamos. Trasnochado, y luego irte al culto de resurrección, ¿verdad? 5 de la mañana ahí. Y era una tradición. Sabía que yo, y creo siempre que me invitaban a fiesta caía para el otro domingo, domingo de resurrección. Yo le decía, tan pronto, pero le decía, con este ya tengo para todo el año. Y hay mucho creyente que solamente vive ¿de qué? De tradición, de costumbre. Pero su fe o la fe que profesa no es un estilo de vida. Así que puede pasar en muchos esta semana y no va a pasar nada, porque solamente volvieron a hacer de la tradición un recuerdo, pero realmente no traen a la memoria lo que Dios realizó en nuestras vidas. Por eso es que Pablo le dice, tú tienes que estar lleno de una fe sincera. La fe tiene que ser tu estilo de vida. Romanos capítulo 1 versículo 8. Jesucristo es nuestra mayor influencia. Romanos 1:8. En primer lugar, doy gracias a mi Dios por cada uno de ustedes en nombre de Jesucristo. En todas partes se habla bien de ustedes y se sabe que confían en Dios y lo obedecen. ¿De qué la gente hablaba? El mundo, ¿de quién hablaba? Dice, quiero empezar dando gracias por todos ustedes a mi Dios mediante Jesucristo, porque en el mundo entero se habla con admiración de la fe de ustedes. Pablo a los romanos. Mi pregunta es, ¿cómo hablan acerca de la fe que tú profesas? No tú, porque tú hablarás maravillas. La gente que te rodea, ¿cómo habla acerca de la fe? Y eso que eres cristiano. ¿No que los cristianos no hacían eso? Pablo le dice a los romanos, yo doy gracias a Dios mediante Jesucristo, porque el mundo entero habla con admiración de la fe de ustedes. ¿Cómo hablan de su fe? Usted hablará, vuelvo a repetir, maravillas. Uy, pastor, no. La gente que está a su alrededor, cómo hablan sus hijos, cómo habla su esposa, cómo hablan las personas que lo conocen de su fe, de lo que usted cree, de lo que usted piensa, de lo que usted hace. Ya le volé la cabeza, ¿verdad? Versículo 11. Tengo muchos deseos de ir a verlos y darles ayuda espiritual. Así su confianza en Dios será permanente.
Dice, hará falta que les diga cuántas ganas tengo de verlos y poder así comunicarles algún bien espiritual que los fortalezca, aunque en realidad se trata de animarnos mutuamente con esa fe que ustedes y yo tenemos en común. ¿Para qué Pablo quería ir a verlos? Para repartir un don espiritual que él llevaba. ¿Sí? Pero dice, no solamente yo quiero ir y repartir ese don, sino que ustedes también compartan de lo que ustedes tienen. ¿Para qué? Para que finalmente mutuamente nuestra fe se fortalezca. ¿Sí? Y ahí es cuando lo que Dios te ha dado lo tienes que poner por obra. Porque lo que Dios te dio es para edificación de la iglesia. Si alguno tiene palabra de sabiduría, si alguno tiene palabra de exhortación, si alguno tiene el don de dar, si alguno tiene algún don, tiene que ejercitar. ¿Para qué? Para animar la fe de otro. Muchas de las veces, ¿cómo venimos? Cansados, angustiados, desanimados. Y con aquella palabra que a veces las personas nos dan, los hermanos, ¿qué hacemos? Nos fortalecemos. Por eso es que es importante que nosotros nos reunamos. ¿Nos reunamos para qué? Para fortalecernos en el Señor. Para que a través de lo que Dios ha colocado en cada uno de nosotros, tanto nosotros como ustedes, seamos ¿qué? Fortalecidos, afirmados en la fe. Seguimos, versículos 16 y 17. No me da vergüenza anunciar esta buena noticia. Gracias al poder de Dios, todos los que la escuchan y creen en Jesús son salvados. No importa si son judíos o no. Dice Reina Valera, porque no me avergüenzo del poder de Dios. Romanos 1:16, ahí ayúdemela con Reina Valera. ¿Cómo se revela la justicia de Dios? Por fe y para fe. ¿Sí? Y luego ¿qué dice? Dice esta versión, así lo dice la Escritura, aquel a quien Dios restablece en su amistad por medio de la fe, alcanzará la vida, pero mediante una fe en continuo crecimiento. ¿Qué quiere decir? Que en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, antes éramos constituidos enemigos de Dios, mas ahora somos amigos de Dios. Ya nos presentaron a Jesucristo y ahora ¿qué hay que hacer? Conocerlo. Entre más tú lo conozcas, más confianza vas a tener en Él. Más tiempo, entre más tiempo pases tú con Él, más sabrás de Él. Y entre más sepas de Él, entonces finalmente sabrás lo que dice la Escritura, que a donde está Él, finalmente tú también estarás. Porque Él dijo, voy a preparar morada, y en el lugar que yo estoy, también ustedes estarán. Entonces esa fe tiene que ser ¿qué? Constante, continua y en crecimiento. Porque Jesucristo es nuestro mayor ¿qué? Ejemplo de conducta, de fe, amor y comportamiento. Por eso es que tenemos que estar ¿qué? Alerta, le decía yo. Y por último, tenemos que crecer en el conocimiento de su palabra. Juan 5:39 dice, ustedes estudian las Escrituras pensando que contienen vida eterna. Pues bien,
precisamente las escrituras dan testimonio a mi favor, hablando Jesucristo. Amén. Así que, ¿qué tenemos que hacer en la palabra de Dios o con la palabra del Señor? Dice ahí, ellos estudiaban las ¿qué? Las escrituras pensando que contienen vida eterna. Y lo que hablaban de las, o lo que hablan, o de quien hablan las escrituras, ¿de quién es? De Jesucristo. Amén. Romanos 10:17, usted se lo sabe. Así que la confianza, en una versión, la fe, así pues que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Pero esta versión dice, así que la confianza viene de lo que es oído, y lo que es oído viene de una palabra proclamado sobre el Mesías, que es Cristo. ¿Sí? Así que ¿cómo viene la fe? Por el oír. ¿Y qué tiene que oír? La palabra de Dios. Por eso es que usted constantemente tiene que estar expuesto. ¿A quién? A la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es lo que usted y nosotros creemos. Amén. La gente oirá el mensaje cuando alguien le hable de Cristo. A través de usted, mucha gente puede conocer a Cristo. Pero a usted lo tienen que oír ¿qué? Hablar de Cristo. Y la pregunta es, ¿usted habla de Cristo? ¿Usted expresa palabras acerca de Cristo? Mire, yo le voy a compartir algo y con esto cerramos. Muchas de las veces mi esposa, ¿verdad?, me dice, ¿qué tanto haces? Y yo comparto en las redes que tengo siempre un mensaje. Yo no le sabía tanto a estas cosas. Y hay en WhatsApp, que son los estados, ¿sí? Y que toda aquella gente que tiene tu número telefónico, ¿verdad?, puede accesar a ver tus estados o lo que publicas. Entonces me di a la tarea de ahí en mi estado compartir la palabra de Dios. Y una de las cosas que mi esposa dice, tú a todo el mundo le andas dando tu teléfono o tu número telefónico. Y si usted viera cuántas personas ven mi estado, se asombraría. Gente no cristiana o no creyente. Y yo dije, a lo mejor la primera vez por curiosidad le dieron y se metieron. Pero es mucha gente que continuamente está leyendo la palabra de Dios. Ahora la pregunta es, usted sabe ahora el peso y la responsabilidad, no de compartir la palabra de Dios, sino de mostrar que mi estilo de vida va de acuerdo con lo que yo predico. Por eso es que mucha gente dice, no, mejor no publico, mejor no hablo, porque a la primera me van a tapar la boca. Pero para eso lo que comenzamos, manténganse alerta, firmes en la fe, y después dice, pórtense varonilmente. ¿Qué quiere decir? Con valentía. Que si ya diste este paso de fe, creyendo en Jesucristo, ya no hay vuelta atrás, porque fue tu decisión
y el saber que tienes que avanzar. Quizá nos cuesta en los primeros años el poder. Hoy predicaba el pastor acerca del niño espiritual y de la madurez espiritual. Antes hablaba como niño, pensaba como niño, actuaba como niño. Pero hoy, haciéndole homenaje, ya no podemos ser los chabelotes con 18 años en el evangelio y seguir creyendo o tomando posturas de niños, sino que tenemos que portarnos como varonilmente, con valentía, maduros, y que seamos modelo de fortaleza. ¿Sabe qué es un modelo? ¿Qué es un modelo? Un ejemplo. ¿Qué más es un modelo? Es una muestra, ¿verdad? Una muestra de cómo se deben hacer las cosas. Entonces, para eso se requiere ¿qué? Valentía. ¿Para qué? Para ser modelo de fortaleza y de saber que lo que usted profesa, eso lo vive diariamente. Usted no solamente puede decir, hablar y no hacerlo un estilo de vida, porque todo lo que hagan lo tenemos que hacer ¿cómo? Con amor. Amén. Por eso fue la importancia de este mensaje. El hecho de que hoy sí es una semana en la cual, ¿verdad? Mucha gente podrá hacerlo. Vuelvo a repetir, algunos por costumbre, algunos por tradición, pero no profesan esa fe. ¿Qué quiere decir? O sea, no viven esa fe. Solamente es de temporadas. ¿Sí? Y decía, hay mucho. Igual también yo de tiempo antes igual profesaba o no profesábamos. Como decían, también se nació en el catolicismo y también me sé los rezos y también me sé todo lo que lleva. Y antes decías que soy católico, no, porque tampoco profesaba, o sea, no lo vivía. Y así hay mucha gente que dice, ¿verdad?, ser, pero que no vive esa fe. Nuestra pregunta el día de hoy no solamente se trata de una semana, una temporada, o de crear cristianos de temporada, del nacimiento, de la muerte del Señor Jesucristo y vivir un cristianismo de temporadas, sino que verdaderamente el creer en Cristo sea nuestro mayor estilo de vida. ¿Sabe por qué? Porque el mundo necesita un modelo, alguien que le muestre a ese Dios de amor, y ese modelo eres tú. Pero tienes que mantenerte firme en la fe, portarte varonilmente, que quiere decir que con valentía, al saber que hay que dejar, como lo vimos en Hebreos, muchas cosas, dejando riquezas, dejando fama, dejando lujos, dejando comodidades, aún perdonando por cuestiones de los débiles, porque esa es la fe que profesamos.